Amigos de Salud TV, buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos en la cinturita de la semana, miércoles 17 de octubre. Hoy vamos a estar platicando sobre un tema que es el terror de las madres de familia, de los padres, especialmente cuando los bebés están muy pequeños. Vamos a hablar de crisis febriles, convulsiones. Veamos la cápsula y luego les comento con quiénes contamos el día de hoy. Las crisis febriles son convulsiones epilépticas precipitadas por la fiebre, que ocurren en niños habitualmente entre 3 meses y 5 años de edad, sin evidencia de infección intracraneal u otra causa definida, y sin historia de crisis afebriles previas. O se produce normalmente en los 2 primeros días de una enfermedad. Esta definición excluye las convulsiones que acompañan la meningitis, encefalitis, las infecciones del sistema nervioso central y las del tipo bacterianas o víricas, porque la enfermedad basal puede ser responsable de ellas. Son las crisis epilépticas más frecuentes en la infancia, con una incidencia acumulada del 2 al 5% en menores de 5 años. Se dan en ambos sexos con ligero predominio masculino. Las crisis febriles se clasifican en 3 grupos principales. La primera son las simples, que duran menos de 15 minutos y no presentan anomalías neurológicas. La segunda son las complejas, que son focales, prolongadas, recurren en 24 horas o se asocian con anomalías neurológicas, incluyendo la parálisis de Todd. Y las terceras se catalogan como estatus febril, que duran más de 30 minutos, ya sea una crisis de larga duración o una serie de crisis cortas sin recuperación de la conciencia entre ellas. Los factores de riesgo para presentar una primera crisis son tener antecedentes familiares, fiebres muy altas, ingresos hospitalarios neonatal durante los primeros 30 días de vida, el retraso madurativo y la existencia de la guardería. La evolución de esta enfermedad es habitualmente favorable, pues el 65% de los que han sufrido no presentan nuevos episodios y solo el 35% lo presentan recurrentes. Si tu hijo presenta este problema, te invitamos a que te quedes con nosotros y nuestros especialistas para que te den los mejores consejos. Bueno, ¿con quiénes contamos el día de hoy? Nada más, nada menos, ya conocido y muy querido por todos, pediatra, neonatólogo, el doctor Samuel Ramírez. ¿Cómo estamos, Samuelito? Bienvenido. Muchas gracias, muy agradecido de estar nuevamente acá acompañándolos y vamos a dar un poco de más datos de un tema muy interesante para la población. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, y así como también le damos la bienvenida con mucho cariño al doctor Jaime Mariano Morán, quien es nuestro neurólogo pediatra. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar aquí con ustedes y compartir ese tema que es tan frecuente y que tanto miedo nos produce a nosotros como papás. Definitivamente usted ha dicho la palabra clave, porque eso es lo que produce, da miedo, da pavor. Yo creo que no hay madre o padre con un bebé pequeño o que cuando tuvo su hijo pequeño, lo primero que le daba miedo cuando su niño tenía fiebre era precisamente que una crisis febril, una convulsión. Pero en fin, ¿a qué llamamos una crisis febril, Samuel? Eso es bastante importante porque el lograr definir una crisis febril nos va a ayudar a quitar o disminuir el temor de la mamá de que esto sea epilepsia, que no es el mismo concepto. Una crisis febril va a ser el aparecimiento de una crisis de tipo convulsivo, una convulsión, que aparece durante un episodio de fiebre y que nosotros estemos pensando que no está relacionado con una infección del sistema nervioso central. Es decir, vamos a tomar ciertos criterios para definir una crisis febril. El signo característico de esto es, o algo inherente que va a tener, es la presencia de fiebre. Pero la fiebre, ¿qué la va a provocar? No necesariamente una infección, como ya lo había mencionado, en el cerebro, las meninges, sino también en otro lugar. Por ejemplo, las infecciones de vías urinarias. Las lactantes o las niñas pequeñas o los varones pequeños en periodo de lactancia, si presentaran episodios frecuentes de pielonefritis, que es lo que se define, que son estados tóxicos en los cuales la fiebre llega sumamente alta y deteriora mucho el estado general de estos niños, se corre mucho más riesgo
de poder desarrollar una crisis febril. Las crisis febriles son autolimitadas, duran poco, no duran más de 15 minutos y a pesar de eso siempre va a generar ansiedad en los papás, puesto que ver convulsionar a un niño siempre va a generar un gran impacto en las personas que lo presencien. ¿Por qué? Porque va a cambiar de color, la carita se pone muchísimo cianótica, ¿verdad? La desviación de la mirada puede ser hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados. E incluso tanto es la desesperación de los papás que ni siquiera logran darnos datos completos. Tal vez han visto todo el episodio y no logran darnos nada porque la misma preocupación por llevarlos rápidamente a un centro de salud hace que no se vean ciertos detalles que nos ayudan en el diagnóstico. Entonces, crisis febril, quiero recalcar en los papás que es una crisis que va a aparecer en presencia de fiebre. Y este es un factor que no se puede... es sine qua non. No Tiene se puede que haber fiebre. dejar de lado No fue. al definir una crisis o una convulsión por fiebre. Tiene que haber fiebre. Tiene que haber fiebre. Definamos fiebre. Eso es bastante importante. Muchas personas manifiestan que con 37.7 han presentado fiebre. Cuando nosotros recordamos las definiciones de la temperatura normal, el rango que se encuentra entre los 37.5 y los 38 grados es lo que se definiría como una febrícula. Y realmente eso no es fiebre, es una elevación de la temperatura por arriba del rango normal, pero no se define como tal. La fiebre se define arriba de 38 grados centígrados. ¿Dónde va a ser tomada? Hay diferentes formas en las cuales se toma. Hoy se toma mucha más especificidad cuando utilizamos termómetros digitales en los cuales podemos monitorear la temperatura central a través del oído y nosotros no dudamos en ese momento que la temperatura es compatible pues con el estado general del niño. La percepción manual o el tacto ha dejado de ser un instrumento para poder catalogar fiebre, puesto que muchos papás podrán darme la razón. Cuando llevan niños que están sumamente febriles a las emergencias, resulta que tienen las extremidades frías, se notan pálidas y que solo es el llanto característico del malestar general. Cuando tomamos la temperatura, por ejemplo axilar, con un termómetro de mercurio digital, nos encontramos que está por arriba prácticamente de 39 grados y están las extremidades frías. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decir si tenía fiebre. El tacto nos puede confundir un poco al respecto. Además de que cuando tienen fiebre los niños, generalmente los papás vienen y nos los abrigan más. Entonces piensan que al sudar la temperatura o a tratar de que el niño esté sudando, así vamos a bajar la temperatura, lo cual no es correcto. No es correcto y lo que estamos provocando es aumentar la temperatura del niño. Entonces nosotros podemos precipitar más el aparecimiento de este tipo de cuadros. Muy interesante. A ver, doctor Mariano Morán, ¿por qué suceden las convulsiones febriles? Porque todos los niños en algún momento presentan fiebre a esas edades, pero porque hay niños que pueden tener hasta 40 de fiebre y no van a tener, y hay niños que sí. Una cosa importante que agregar al concepto es que el niño tiene que ser un niño neurológicamente sano. ¿Qué es neurológicamente sano? Por ejemplo, si usted tiene un chico que ya conoce que tiene epilepsia y que se le da una nueva crisis, esta vez por una fiebre, en ese caso no se va a llamar una convulsión febril, sino que se va a llamar una crisis epiléptica desencadenada por fiebre. De igual forma, si el niño tiene un retraso del neurodesarrollo, un retraso mental o una parálisis cerebral infantil y tiene una crisis por fiebre, tampoco va a ser una crisis convulsiva febril, sino que va a ser una crisis epiléptica desencadenada por la fiebre. El mecanismo de producción de la fiebre es muy interesante. Los chicos abajo de los 5 años. El grupo de las fiebres se produce de las convulsiones febriles se produce entre los 6 meses y los 5 años. En el cerebro tenemos como un termostato. ¿Qué es un termostato? Es aquello que hace que la refrigeradora se encienda y se apaga, se enciende y se apaga. Pues tenemos un termostato en el hipotálamo, que queda en la parte inferior del cerebro. Ese hipotálamo detecta cuando tenemos frío, hace que nos dé un escalofrío, que nos empecemos a frotar las manos. Cuando tenemos calor, hace que empecemos a sudar. Pues bueno, ese termostato en los niños todavía no está maduro. Sí funciona, pero todavía no está maduro. Le falta un proceso que se llama mielinización, que es como recubrir bien todos los cables. Entonces empieza a haber una elevación febril, lo detecta mal y en ese momento como que sucede un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Cuando los dados que protegen la casa de los choques eléctricos se disparan y apagan la mitad de la casa, eso es un choque en la casa.
Entonces, ese hipotálamo se dispara y sucede una crisis convulsiva. Entonces, como dijo el doctor Samuel, estas crisis suelen ser limitadas también en la edad. Usualmente ya por los 5 o 6 años que los chicos ya ese hipotálamo maduró, ya tiende a tener unos dados de la electricidad más fuertes y entonces hace que con la fiebre no tienda a convulsionar. Todos podemos llegar a convulsionar en algún momento con fiebre, aún adultos. Por ejemplo, a alguien que tenga una fiebre de 41 o 42 grados por sepsis, por choque séptico o cosas severas, podemos tener crisis convulsivas. Ya no se van a llamar crisis convulsivas febriles, sino que se van a llamar crisis epilépticas desencadenadas por fiebre. Pero entonces, este es un parte del proceso madurativo del cerebro. Muchas veces, ¿por qué algunos sí, por qué otros no? Me preguntas. Ok, hay factores genéticos en esto. Hay más de 9 genes asociados a la herencia de las convulsiones febriles. Por eso es obligatorio preguntarle. Yo siempre les digo, por favor, traigan a la abuelita por ahí, porque la abuelita conoce a los sobrinos, a los primos lejanos. Porque casi siempre hay alguien por ahí en la familia que tuvo antecedentes, que tuvo 1, 2 o más convulsiones. Si un papá tuvo convulsiones febriles, el niño tiene un riesgo hasta de un 60 o 70% de que también va a tener crisis. Y si los 2 papás tuvieron convulsiones febriles, el riesgo sube casi a un 90-95%. Esa es la parte que nos indica que la parte genética es muy importante en este problema. Esa es la parte que nos hace pensar realmente antes de casarse hay que preguntarse todo el historial médico. A ver, en tu familia hay esto y esto. Así tomamos la decisión, sí. ¿Verdad? Bueno, esa era broma, pero definitivamente es importante la carga genética. Vámonos a ver el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Sí, darles primeros auxilios y también llevarlos al centro de salud más cercano. Llevarlos del doctor, tratar la manera de auxiliarlos lo más pronto que se pueda. Se tiene que poner en la mejor posición en el suelo y que ver que se le puede la cabeza que esté oxigenada, pero si ya se pasa de un tiempo prudencial y es demasiado fuerte del conocimiento de sus padres que saben el tiempo que se tarda la convulsión, entonces mejor pedir auxilio 911, que son los que tienen la mayor experiencia. Si uno ya sabe los primeros auxilios hay que auxiliarlo, ¿verdad? Pero cuando ya es demasiado fuerte, pues yo digo que es mejor buscar algo para transportarlo ligero para ver si antes de que otra cosa peor ocurra, ¿verdad? Llevarlo al médico, porque el médico es el que verá, dictaminará cuál será el problema a seguir, el proceso. Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Vamos a ver, yo voy a extrapolar esa pregunta acá con nuestros especialistas para que nos indiquen realmente qué es lo que debemos hacer y principalmente lo que no debemos hacer. Vamos a ver, Samuelito, ¿qué hacer? Ya usted lo dijo, nos ponemos mal porque es lógico, como padres, es algo que uno no quiere ver, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Claro, es una reacción natural, pues, preocuparse, pues, que vemos al niño o a nuestro hijo, pues, y lo vemos mal. Sin embargo, tratar de conservar la calma es una de las cosas principales que se solicita a los papás para que no cometan o no tomen decisiones que realmente pueden afectar más aún el cuadro. Como por ejemplo, estar poniendo objetos extraños en la boca. O meter sus dedos. O meter los dedos para tratar de proteger la lengua, etc. Hay cosas que no se deben hacer, en especial colocar objetos extraños en la cavidad oral, no. Porque la facilidad que puede haber de que el niño con la misma fuerza de entrampamiento en la boca puede hacer que lo quiebre y un fragmento de eso nos obstruya la vía aérea, entonces ahí nos complicamos más el cuadro que quizás no tenía que haber pasado más.
Es muy difícil conservar la calma en casa principalmente, pero lo que ya había mencionado una de las televidentes y es muy importante, es colocarlo en un lugar donde haya menos cantidad de objetos con los cuales se pueda golpear. Es decir, no vamos a parar la convulsión nosotros sosteniéndolo. La convulsión va a ser autolimitada y va a detenerse en el momento que se deba detener. Esto no quiere decir que vamos a pasar 20, 30 minutos esperando en casa a que pase esta crisis. Tenemos que buscar ayuda. Cuando llegan a los centros de salud, inicialmente lo que nosotros hacemos un niño convulsionando es proporcionarle oxígeno, que eso lo tenemos disponible en las emergencias, y si todavía está en el episodio febril, de la crisis o presentando la convulsión, buscamos ponerle algún tipo de medida farmacológica para detener el evento en ese instante. Pero los papás tienen que conservar la calma, no sobreabrigar, no colocar objetos en la vía aérea y esperar hacer el traslado lo más pronto posible a un centro de salud. No tienen que aplicar ningún tipo de medicamentos en ese momento, automedicar nada, solo buscar la ayuda pronta. Algo muy importante, Samuel, en un dado caso, el padre o la madre en su abatimiento, o el cuidador, en su abatimiento que el niño tiene fiebre y empieza a convulsionar, tampoco pretender en ese momento agarrar al muchachito y meterlo en una tina. Fíjese que eso nosotros no lo recomendamos, puesto que es como lo que mencionábamos. ¿Será que de verdad tenía fiebre este niño? ¿Tenía fiebre? La historia es sumamente importante y es por eso que los papás o los cuidadores tienen que saber si tiene riesgo este paciente de poder presentarlo, saber actuar ante la fiebre, puesto que le vamos a preguntar si ha tenido fiebre. Y si nos dicen que no, entonces pensamos que puede ser un episodio de una epilepsia, como ya habíamos mencionado. Entonces, esto es bien complicado porque los manejos son diferentes. Las epilepsias se tratan con medicamentos. Las crisis febriles vamos a buscar la causa de la fiebre y la fiebre es la que vamos a tratar, no en específico la crisis, porque la gran mayoría llegan a los hospitales o a los centros de salud cuando ya ha resuelto la crisis. Están en un periodo posictal, que es cuando están dormidos y que está el cuerpo tratando de recuperar toda la energía que perdió en ese momento. Entonces, eso nos va a ser una llave fundamental para poder encontrar el tratamiento adecuado. A ver, doctor Morán, un niño que va a presentar una convulsión febril, o sea, este termostato va a fallar, pero no es inmediatamente sube la fiebre, o sea, tiene que tener un periodo de fiebre más o menos media hora, ¿o sí? Es al comienzo de la fiebre. De hecho, una cosa que frecuentemente nos describen los padres es que, doctor, yo le puedo garantizar que el niño no tenía fiebre. Pero cuando llega ya al consultorio, 39, 39,5 de fiebre. Y lo que sucede es que la convulsión febril se produce durante la elevación de la fiebre. Es en la pendiente de subida, cuando empieza 37,5, 38, 38,5, ¡pum! Ahí cae la convulsión. Ahí sucede la convulsión febril. No es cuando ya está hirviendo el niño. Entonces, muchas veces los papás se les dificulta, pero mi niño estaba sano, mi niño estaba normal, ¿qué le pasó? Pero de ahí en adelante comienza la fiebre. Entonces yo les digo a los papás, usted tiene que aprender a leer a su hijo. Véale los ojitos. Si usted ve que su hijo tiene los ojitos rojos, apagados, que no quiere jugar, no quiere comer, lo ve que está acostadito en un lugar y usted lo ve, no es mi hijo normal, tómele la temperatura en ese momento. Probablemente le esté entrando la fiebre. Como decían las abuelitas, cuando empieza con el escalofrío, que échame una colcha, quizás en ese momento está empezando a subir la temperatura. Y como dijo el doctor Samuel, Dios es perfecto, pero no nos creó con un termómetro en la mano. Entonces necesitamos un termómetro real para cuantificar. Entonces, porque como dijo él, usted le va a tocar las manos y las manos van a estar súper frías, pero usted toma la temperatura, sobre todo en la parte media, las axilas, la boca, el oído o la frente, con los aparatos especialmente diseñados para eso, y ahí usted se va a dar cuenta que la temperatura va subiendo, 38, 38,5. Entonces es el momento de darla. Te ven agregando un poquito las recomendaciones que hacer y qué no hacer en una crisis febril. Si sucedió la convulsión, el niño va a quedar dormido en un periodo que se llama posictal, con muchos sueños. ¿Siempre el periodo posictal es dormido o puede estar Pueden ser dolor de cabeza, pueden ser náuseas, pero casi siempre va a ser desorientado. Desorientado. Entonces, no es el momento para que usted le dé el medicamento por la boca, no le dé una cucharadita, no le dé con la jeringa, porque probablemente se atragante a la hora de tomarlo, ni modo. Si la crisis ya sucedió, quizás la vía más confiable para poder dar los medicamentos va a ser rectal si usted está en casa.
Si ya llegó a un hospital, probablemente el doctor busque otras vías intramusculares o intravenosas para administrar los medicamentos para controlar la fiebre. Lo de la pila, correcto, no hay que hacer la pila. En primer lugar, porque está frío. ¿Qué sucede cuando usted mete al niño en un lugar frío? Los vasitos, las venas que están en la piel se contraen. Y entonces, al sacarlo de la pila, en lugar de bajar la temperatura, esa temperatura va a ser un rebote. Significa que va a subir más allá. Entonces, los baños, los medios físicos que los médicos recomendamos en la actualidad son con agua tibia, porque el agua tibia hace lo contrario. Dilata las venitas que están en la piel y hace que el calor se pierda mucho más fácil. Y con cubrirnos, yo les pongo el ejemplo del chinto de tortillas que compramos todos los días en casa. Si usted quiere que las tortillas se mantengan calientitas, ¿qué hace? Las envuelve. Entonces, si usted quiere que el niño esté caliente, envuélvalo. Y con 2, 3 mantas. Y con 2, 3 mantas, y generalmente cuando llegan con 2, 3 colchas, gorro, calcetines. con chumpa, con el pantalón más grueso que tenga, calcetines, zapatos. Y a la hora de quererlo examinar, no podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la facilidad de poderlo descubrir. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en esto porque es importante que los papás lo conozcan. Samuelito, hablemos de termómetros, por favor. Los termómetros que están disponibles, ¿cuáles son los más fiables? ¿Cuánto hay que subirle o bajarle dependiendo de la vía por donde estoy tomando la temperatura? Esto es bien importante, puesto que al hablar de la temperatura, siempre se los recomiendo a los papás, cuando tengo la oportunidad de orientarles, es que se tienen que hacer amigos de un termómetro. El termómetro que usted quiera escoger, que usted quiera utilizar o con el que usted se sienta más familiarizado, ese es el que usted debe tener y el que debe tener siempre a la mano. Termómetros hay de múltiples variedades, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los más frecuentes? El más frecuente y el más económico es siempre el termómetro de mercurio. Es al que tenemos nosotros muchísimo más acceso y es mucho más fácil de tenerlo en casa. No todas las personas lo pueden leer y cuesta un poco tratar de identificar el valor adecuado. Y hay dos, hay uno que es rectal y otro que es oral. Sin embargo, vamos a encontrar más frecuentemente en las farmacias el axilar. El rectal lo podemos seguir encontrando, pero es más fácil encontrar el axilar, en especial en la gran mayoría de los sitios que están dedicados a la venta de insumos médicos. Entonces tenemos el axilar, el rectal, también tenemos termómetros frontales, que esos son muy efectivos, puesto que nosotros los colocamos y directamente miden la temperatura de la piel. Son fáciles. También tenemos los digitales que se pueden utilizar, igual rectal y axilar, y tenemos el que prácticamente se lleva, digamos, la gloria, es el que puede medirse a través del oído. Es digital y es una temperatura la más cercana a la temperatura central que tiene el cuerpo. Que no tiene ni que sumarle ni que restarle nada. No hay que hacerle mayor cosa, lo que tiene, eso es. Porque el axilar, la temperatura axilar, ¿de qué? Tenemos que sumarle, ¿verdad? Lo que se mide. Y a la rectal, esa es la correcta, porque la temperatura rectal, esa es la que verdaderamente tiene. ¿Y a la oral le tenemos que disminuir? Hay que quitarle. Entonces entramos en conflicto. ¿Dónde se la tomó? ¿Dónde estaba? Entonces tiene que familiarizarse con el dispositivo que usted se sienta mejor para poder dar un valor real. Que tanto real. usted se sienta cómodo, pueda leerlo, como también el cuidador pueda utilizarlo. Así que comuníquese con su pediatra, pregúntale cuál es el mejor, cuáles son las opciones y escójala, pero tenga un termómetro en casa. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes recordemos que en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, Hospital Centro Ginecológico nos apoya. La doctora Dalia, la ginecóloga, nos habla de la importancia de la ultrasonografía. Ya volvemos. En el mes de octubre, súmate al Rosa con Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico. Aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Hola amigos, soy la doctora Dalia Alas del Hospital Centro Ginecológico y en el mes de octubre nos unimos a la lucha contra el cáncer de mama. Este día les hablaré sobre la importancia de la ultrasonografía de mama. Esta nos ayuda como un examen complementario para la mamografía. Nos sirve para determinar la diferencia entre una masa sólida y un quiste. Es el estudio indicado en mujeres menores de 35 años y en mujeres embarazadas y nos ayuda a guiar una aguja en el momento de una biopsia.
Los invito a que hagan su cita para ultrasonografía de mama al teléfono 22 47 11 42. Para mayor información nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Hospital Centro Ginecológico, donde verán todas las promociones que tenemos en este mes de octubre. Los invito también a que se vengan a realizar su mamografía digital pura. Estás viendo Salud TV. Bueno, feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Estamos hablando de las crisis febriles o convulsiones febriles y pues hablábamos antes de irnos a corte de los diferentes tipos de termómetros. Realmente consideramos importantísimo que usted que tiene niños abajo de 5 años es mandatorio, obligatorio. Usted no puede estar en su casa sin tener un termómetro. Así que hable con su pediatra y es importante que todos en la familia, incluyendo al cuidador, que es muy importante, aprenda a utilizarlo, a leer la temperatura y que sepa qué hacer y qué no hacer. Bueno, a ver, hablemos de los periodos posictales. ¿Cuánto van a durar, doctor? Es muy variable. El periodo posictal es como cuando se le acaba el celular a la batería. La única forma de volver a cargarla es dejándolo toda la noche en el enchufe. Igual sucede con una convulsión. Se acaba la energía y la forma de volver a cargar es durmiendo. Muy variable. Puede ser desde 15 minutos hasta horas. Una cosa que creo que es importante tratar con las convulsiones febriles es la clasificación que existe, simples y complicadas. Y eso es muy importante porque de eso dependerá la parte o lo que hará el neurólogo con ese paciente. Las convulsiones febriles es un padecimiento que usualmente lo maneja pediatra. Y solo cuando son complicadas, normalmente nos consultan a nosotros los neurólogos. ¿A qué le llamamos simple, a qué le llamamos complicado? Ahorita voy. Las complicadas, que son las que nos interesa saber. Todo lo que no es complicado va a ser simple. Entonces, una complicada es aquella crisis que dura más de 15 minutos convulsionando. Uno le dice a los papás, por favor, vea su reloj o le pone un parámetro. Yo les pongo el parámetro de un anuncio de televisión, dura 30 segundos en promedio. 30 anuncios juntos son 15 minutos. Entonces, para que tengan una idea de cuánto dura. Si duró más de 15 minutos, es complicada. Si la crisis inició focal, ¿qué significa eso? El niño estaba todo quieto, doctor, pero solo la mano derecha, solo la carita es la que se le movía. Comenzó focal y después generalizó, es complicada. O si la crisis se repite más de 2 veces en un periodo de 24 horas, y algunos lo dicen que en el mismo periodo de fiebre, o sea, en la misma enfermedad se repitió 2 veces, complicada. O bien, al hacer el estudio de electroencefalograma, este es anormal, también se clasifica como complicada. A las complicadas sí les tenemos que dar medicamentos antiepilépticos. Eso iba, esa es mi pregunta. Ajá. ¿Por qué? Porque esas tienen un riesgo mucho más elevado de volver a recurrir. Y además de eso, tienen riesgos a largo plazo de que pudieran dejar crisis más largas y secuelas. Entonces, a esas hay que medicarlas. De igual forma hay otro concepto, convulsión febril simple o complicada, recurrente. ¿A qué se llama esto? Si en un periodo de vida de un niño de los 5 meses a los 6 meses ha tenido más de 3 crisis convulsivas febriles, se va a llamar recurrente. Y también a este chico es un candidato para uso de antiepilépticos. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo? Porque eso es lo que el padre le va a preguntar. ¿Cuánto tiempo se va a clavar a mi hijo con anticonvulsivos, doctor? Eso es súper discutido y variado. Algunos neurólogos concluyen que si se va a iniciar tratamiento, se le va a prolongar hasta los 5 años. Yo, en lo personal, lo dejo por 1 año. Okay. Si no ha habido ninguna recurrencia, lo empiezo a disminuir y lo estoy observando. Y lo observo hasta que tiene 5 años. Cuando ese niño cumple los 5 años, yo le estrecho la mano a los papás y le digo, mucho gusto, gracias por haberlos tenido. Lo logramos, pero siempre cuídelo, siempre cuide esas fiebres. Pero yo en general 1 año se los prolongo el tratamiento, siempre que no hayan recurrido. 1 año, muy bien. Si en caso son, bueno, y si son 3, si son recurrentes, también 1 año. 1 año también, 1 año. 1 año. Porque el riesgo de los recurrentes es que si ya sucedió 3 veces, es súper probable que va a volver a pasar. O sea, hay algún gen, de lo que hablamos al principio, hay algo de herencia por ahí que está predisponiendo a que él tenga ese dado, ese cubo que tiene en el cerebro que dispara, es muy sensible.
Entonces lo protegemos un poquito con el medicamento. Yo le digo que el medicamento funciona como una cinta aislante, o sea, el cablecito está sensible para tener el cortocircuito, entonces lo cubro con un medicamento para que eso no se dispare. Entonces esa es la función del medicamento. Lo que cura es la edad, no es el medicamento. Entonces, el medicamento solo está blindando los cables. Blindando los cables. Para que estos no reaccionen fácilmente. Correcto. Bueno, vamos a ver la siguiente nota, tips de salud. ¿Qué vamos a hacer ante una convulsión? Ya lo dijo el doctor Samuel, pero veámoslo nuevamente. Si tu hijo presenta una crisis febril, te dejamos algunos tips que pueden ayudarte. En primer lugar, debes colocar al niño tumbado de lado sobre un costado para que pueda respirar mejor y lejos de objetos con los que pueda golpearse. Si el niño vomita o si presenta gran salivación en la boca, se debe colocar de lado o boca abajo para evitar el ahogamiento. No intentes introducirle nada en la boca, ni intentar sacar la lengua, ni detener los movimientos de la convulsión. Ayuda a bajar la fiebre con paños tibios o pasando una esponja con agua tibia por frente y cuello. Mantén la calma y asegúrate que sus vías aéreas estén abiertas. Seguramente el niño tendrá mucosidad abundante y junto con la contracción continuada de la musculatura tendrá dificultad para respirar. Cuando haya terminado este episodio, se le puede administrar el antitérmico habitual y debes acudir al centro de salud o al hospital más cercano. Es importante que cuente el episodio con todo lujo de detalle para que el especialista lo pueda evaluar. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Vamos a la sección mitos y verdades de la medicina. Usted ya la conoce. Nosotros ponemos el enunciado y nuestros especialistas se encargan de ratificarlo o de desmentirlo. Veamos el primero de ellos en relación a las crisis febriles. Nos dice, ¿una convulsión febril puede provocar epilepsia, doctor Morán? No, es falso. La verdad que la predisposición de los niños que han tenido convulsiones febriles a que luego hagan epilepsia en la población general anda por un 7 o 10% y en ellos solo aumenta como un 11 o 12%. Estadísticamente no es significativo. Por lo tanto, esas crisis son solo por fiebre. Muy bien, por lo tanto no va a provocar, ¿verdad? Muy bien, el siguiente nos dice, los bebés no deben medicarse contra las convulsiones, Samuel. Esto ya lo aclaramos previamente, dependiendo de la clasificación que se realice respecto al cuadro que ha tenido. Si es una crisis simple, no se medica. Este solo se le busca el foco de la fiebre, se trata y se va para su casa sin tratamiento. Si ya se cataloga de otra forma, pues esto es lo que nos apoyamos con el neurólogo pediatra para poder establecer las pautas de tratamiento. Muy bien. Veamos la siguiente. La siguiente creo que es el temor de todo padre. Las convulsiones febriles provocan daños en el cerebro, doctor Morán. Una convulsión, cualquier tipo de convulsión, febril o no febril, va a causar daño en el cerebro solamente si dura más de 15 minutos. Convulsionando, no dormido, sino que en el evento, como vimos en el video, en la cápsula intermedia, que el niño se esté moviendo por más de 15 minutos, porque eso va a producir una inflamación del cerebro, eso hace que ahí adentro se soque, que le llegue poquita sangre y oxígeno, y eso es lo que va a causar daño en el cerebro. La convulsión no mata, pero si el niño vomita o aspira su saliva, eso sí lo puede complicar. Ya puede hacernos una neumonía aspirativa. Una neumonía, ¿cómo no? O obstruirlos la vía aérea si hemos colocado algún tipo de objetos y se va. Porque eso puede pasar si nosotros tratamos de introducir en forma a la fuerza algo para evitar que no se vaya a morder. Eso hay que recalcarlo también en los papás. Muy bien. Veamos el siguiente. El siguiente dice, ¿toda fiebre en el bebé produce una convulsión, Samuel? No, no es así. Toda fiebre tiene un origen, eso sí tienen que conocerlo los papás. Tenemos que investigar por qué, pero no toda fiebre nos va a provocar una convulsión. Tenemos que
tomar en cuenta los factores de riesgo que ya habíamos mencionado, la edad principalmente, que todos los niños a partir del mes de vida hasta los 5 años tienen el riesgo de tener una convulsión y se duplica más si tiene antecedentes familiares. Muy bien. El siguiente, por favor. Este es muy interesante. Dice, antes de una convulsión se presenta un aura. Doctor Mora. Falso. En estas usualmente es cuando hay una epilepsia. ¿Qué es una epilepsia? Una epilepsia es una crisis varias crisis convulsivas que se producen sin el contexto de fiebre. Entonces, cuando yo tengo una epilepsia, normalmente de acuerdo a donde esté el foco, o sea, el lugar a donde se dispara la crisis, va a haber en algunas ocasiones algún aviso de que va a suceder la crisis. Pero en este caso, si dijéramos un aura o un aviso, únicamente va a ser la fiebre. Pero realmente el concepto como tal de aura solo se produce en las epilepsias y en las migrañas. Bueno, y ni siquiera la fiebre, porque ya hablamos que es a veces en la pendiente, en el momento en el que va subiendo. De la primer evento febril. Por lo tanto, ni siquiera vamos a estar observando nada, ni esperando nada, ¿verdad? A lo mejor. Muy bien, veamos el siguiente. Este nos dice, si el bebé tiene fiebre, debe bañarse para bajársela, Samuel. Vamos a recalcar otra vez lo que ya se había comentado. No hacer el cambio brusco de temperatura. Usted lo palpó muy febril, no le introduzca o no lo ponga en un recipiente con agua fría. Es decir, no intente bajar la temperatura en forma súbita. Estos cambios bruscos, ya lo habíamos mencionado previamente, son contraproducentes para el niño. Entonces, si va a hacerlo, tiene que ser agua tibia o un poquito cercana al tiempo, digamos, pero no tiene que ser fría. Si quiere ayudarle a bajar la temperatura, puede colocar medios físicos en la cabeza, en las axilas, cuello y en la zona inguinal. Eso iba a preguntar. Lo ideal entonces es agua al tiempo en paños y como no en inmersión, o sea, no estarle sumergiendo en ningún lado. Para no sumergirlo. Ahora, nosotros lo hacemos en el ambiente hospitalario, los mandamos a bañar, pero la temperatura del agua está un poco más cuidada, ¿verdad? Entonces no vamos a tener el cambio brusco que estamos buscando prevenir, evitar en las casas. Muy bien, entonces sí hay que bajar la temperatura con medios físicos, pero ya escucharon la forma adecuada, jamás esos cambios bruscos de temperatura, nunca que esté fría, mucho menos poner hielo, ni estarlo sumergiendo, ¿verdad? En un guacal o en una pila. Correcto. Veamos el siguiente. El siguiente de nuestros mitos nos dice, durante una convulsión el niño se puede ahogar con la lengua, doctor Morán. Es falso. Yo a los papás que llegan al consultorio, de hecho, los pongo a hacer el ejercicio y le digo a los dos papás, a ver, antes de seguir platicando, trate de tragarse su lengua. O sea, procure usted tragarse su lengua. Y es imposible, la lengua realmente está adherida a los planos bajos de la mandíbula y entonces no puede tragarse. La puede morder, eso sí es cierto, se puede morder la lengua, pero es mucho más fácil curar con una crema o con algo la lengua que ha sido mordida, a que, como ha dicho el doctor Samuel en varias ocasiones, que vaya a aspirar alguna parte o que se vaya a tragar algo. Yo he visto muchos papás, pero muchos papás que llegan con un dedo fracturado, porque metieron la mano para que el niño no se tragara la lengua y la mordida que hace el niño es tan intensa que se fracturan los dedos. Sí. Aunque usted crea que porque el niño está chiquito no puede hacerlo, sí puede. Los músculos maceteros son los más fuertes que tenemos en todo el cuerpo. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente de nuestros mitos nos dice, la fiebre es una respuesta normal del cuerpo, Samuel. Esto es sumamente importante que los papás nos ayuden a la hora de que les estamos explicando los cuadros clínicos. Naturalmente, como ya se mencionaba, el termostato se va a disparar respecto a ciertas señales. Entonces, cuando tenemos nosotros invasión o tenemos visita, digamos, inesperada de microorganismos que han andado en el ambiente hacia nuestro cuerpo, una respuesta normal es la fiebre. ¿Por qué se va a elevar? Porque con esta misma trata en una forma natural de neutralizar una parte de la carga o del ejército que nos está invadiendo. Es decir, con la temperatura elevada va a tratar de evitar que se siga multiplicando dentro del cuerpo y va a tratar en una forma natural de neutralizarlo. Esto es normal. La intensidad o los síntomas asociados a la fiebre es lo que nosotros buscamos tratar de disminuirlo y encontrar la causa de ello para poder quitar este tipo de molestia para el niño. Muy bien, así que ya escuchamos, es una reacción normal del cuerpo, pero lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es controlarla, no dejarla llegar
a niveles tan altos que pueda ocasionarnos las convulsiones. Bueno, esta fue la sección de mitos y verdades. Muchas gracias a nuestros doctores. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, hemos estado aprendiendo durante la última hora sobre lo que son crisis febriles, las convulsiones que se presentan durante el inicio de un proceso febril en los niños. Hemos aprendido qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y antes de que se nos termine el tiempo, quisiera incluir un concepto que tal vez no viene al caso, pero para que los padres que están en casa viendo aprendan un poquito más. ¿A qué nos referimos médicamente hablando cuando decimos un estatus convulsivo, doctor? El estado convulsivo febril es la complicación peor que existe de cualquier epilepsia o bien los estados epilépticos febriles. Es cuando una persona ha convulsionado por un periodo mayor de 30 minutos. Ahora la definición dice que tan breve como 5, pero el concepto en general es 30 minutos. Se dijo que son limitadas casi siempre de manera espontánea, suelen durar 2 minutos las crisis febriles, pero en algunas ocasiones pueden alargarse hasta 30 minutos. ¿Por qué son eventos delicados? En primer lugar, porque estos casi con seguridad van a inflamar el cerebro. Media hora convulsionando para el cerebro es como que un equipo de box se ponga sobre su cerebro y le empiece a dar muchos puñetazos. Este se va a hinchar. Entonces el médico en emergencia lo primero que tiene que hacer es detener la crisis y también empezar a hacer medidas para desinflamar ese cerebro. No siempre se le va a poder tomar una tomografía o una resonancia, a veces de manera empírica. ¿Qué es empírica? A hacerlo porque si no se nos puede complicar el paciente. Se le empiezan a poner unas medidas que se llaman medidas antiedema cerebral, que son desinflamatorios del cerebro. Y como dijo muy bien el doctor Samuel, lo que tenemos que hacer es ir a buscar la causa de la fiebre. Cuando se tiene un estado febril, lo primero que tiene que ir a pensar es en una meningitis o en una encefalitis, que es cuando las bacterias lograron atravesar la barrera que protege al cerebro y han crecido allá adentro. Entonces están literalmente comiendo al cerebro allá adentro, que es una de las complicaciones y enfermedades más graves que existen. Entonces el pediatra en ese caso evaluará, o bien el neurólogo pediatra, realizar un examen que se llama punción lumbar. Los papás no tienen que tener miedo a esta punción lumbar. Los pediatras han sido capacitados para realizar estos procedimientos. No es cómodo para el niño, pero es muy necesario y es la única forma de poder diagnosticar una encefalitis o una meningitis. Entonces, las personas están muy capacitadas en hacerla, los papás tienen que confiar en ellos para que se las hagan. Y ahí, dependiendo de la bacteria que salga, pues se pueden mandar incluso a cultivo y dar el tratamiento específico, ¿sí? Es correcto. Entonces, también los papás tienen que saber que generalmente cuando son lactantes muy chiquitos y cuando ha tenido este episodio de convulsión febril, realmente lo que se recomienda es observarlos 24 horas. Realmente no es generalmente que los vamos a mandar a su casa y que ya pasó, ¿verdad? Sino que si no tenemos clara la causa, el tratamiento no está claro, entonces lo más recomendable es la observación médica por 24 horas al menos para evitar, o mejor dicho, visualizar que no haya recurrencias y que ya hemos encontrado el foco. La gran mayoría son virales y esto tiene que conocerlo también la población. Hay enfermedades tipo influenza que son sumamente febriles. El dengue también resulta serlo de la misma forma. Entonces, son enfermedades que no se tratan con antibióticos, sino solo con medidas de soporte y tratar de disminuir la intensidad de los síntomas. Entonces, lo importante de esto es consulte, no automedique, ¿verdad? Sino que siga las recomendaciones que ya tiene que haber hablado antes. Para eso sirven los controles infantiles, para poder despejar este tipo de dudas en el consultorio con su pediatra. Muy bien, entonces, doctor Morán, por favor, yo quiero que me recapitule en caso de una convulsión qué hacer, qué no hacer y para que le demos el mensaje final a la población. Lo primero es tratar de mantener la calma. El chico a veces no ha perdido la conciencia en el momento de la crisis y puede darse cuenta que la mamá está llorando, gritando y afligida y él se siente culpable. Entonces, tratar de estar calmados. Segundo, colocar a su hijo de lado. ¿Por qué? Por el vómito y por la salivación.
una cosa muy importante que se nos había olvidado decir, no le dé respiración artificial. El pulmón es una vejiga y si el niño respira por sí solo y usted le sopla, ese pulmón se va a reventar y eso es una complicación súper grave. Luego, vea bien lo que está sucediendo, porque como se dijo en la cápsula, tiene que llegar a describirle al médico lo que está sucediendo. Y tercero, controle la fiebre en casa. Una vez usted bajó la fiebre y la controló, agarra al niño y lo lleva a consultar rápidamente para que encuentren el foco de la fiebre. Pero usted tiene que saber con su pediatra establecer la dosis que le tiene que dar al niño de acuerdo a su peso y su edad. Y lo más importante, no olvide tener en casa siempre un termómetro y para las mamás de niños muy pequeños, los supositorios de paracetamol se convierten en una excelente opción para poder tratar la fiebre. Pero esto tiene que discutirlo en su consulta con el pediatra. Muy bien, bueno, espero que hayan aprendido ustedes en casita todo lo que hemos hablado este día, que haya sido de provecho para que puedan explicarle a la persona que está a cargo de cuidar a sus hijos para que no tengamos que sufrir este tipo de complicaciones, ¿ya? Y que hayan perdido el miedo en cuanto a los diferentes exámenes o medicamentos que el especialista en su momento puede darles. Muchísimas gracias, doctores, a ambos por haberlos tenido acá. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana les comento, es el Día del Psicólogo, vamos a tener un especial por eso. Pero por hoy no me queda más que desearles que tengan una linda tarde de miércoles y que Dios me los bendiga. Si su hijo tiene episodios de convulsiones febriles, mantenga la calma y ponga en práctica los siguientes consejos. Si el episodio dura más de varios minutos o el niño se pone azul, es posible que se trate de un tipo de convulsión más grave. Llame de inmediato al teléfono de emergencias. Debes evitarles el estrés, el uso indiscriminado de fármacos y los alimentos refinados como azúcares simples, jugos y bebidas azucaradas, grasas saturadas como bollerías, leche entera, mantequilla, el queso curado, carnes rojas, embutidos y grasas vegetales, porque estos aumentan la posibilidad de una convulsión en los niños. Tome en cuenta no exponer a los niños a grandes multitudes en sitios cerrados. Asegúrese que tenga un buen descanso para favorecer una regeneración del organismo y sus funciones. Los niños de esta edad han de dormir entre 10 a 12 horas de calidad y es importante que beban agua durante todo el día. Eso ayudará a mantener las mucosas hidratadas.